Uy, no diga eso, señorita. ¿Se está grabando? ¿Escucharon? Sí, empecé a decir, ay, entonces escucharon todo. Sí, comencé porque es que la última vez casi se me olvida. ¿Todos escucharon recording in progress? Yes. Oh, yeah, very well mandando. Yes. I put in continued. No sea Oh, grosero, yeah, ¿qué le very pasa? well mandando. Así que a Putin, ¿sí se da cuenta? Uno no está hablando Porque tú estás gringos. Ya se sabe en la Biblia en inglés. Oh, sí. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou, woman. Y en latín, claro, en latín Ave también. María, gracia plena, luminus tecum, benedicta tu mulieribus, etc. Ahora en hebreo, a ver. En griego, no me en la griego, hacían. en griego. Ay, No, dejar ya esa de están, parte de María, Joquiri se te ya, meta su. déjeme tema para la preeducación que voy a hablar de las lenguas. ¿Del don de lenguas? O el que echa mucha lengua. Ambos. Bueno, vamos a poner mis audios. Un momento. Ponerlos. Ahí está Germán, buenas noches, Germán. Jaimito del Valle, Iván Rodríguez, Luis Antonio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Todos van, todos van. ¿Cómo están? Esa foto de Jaimito está tan bien hecha que uno no sabe si es una foto o es que él está jugando a estatua. Está muy simpático el doctor Atencio y carajo. Buenas noches, hermanos. Hola, Hola, Jaimito. Noches. ¿Qué dice Jaimito? ¿Qué tal, cómo van? Lo bueno es que no se le ve ni mover los labios, mira. Por eso yo estaba diciendo que esa foto está muy buena. Ya voy a quitar sonido. Buenas noches, Buenas noches. don Héctor, señores diáconos. ¿Cómo vamos? Gracias, Fernando. Buenas noches, Monseñor Mantilla. Ay, mira. Pero ay, mire que la cámara no quiere activarse, dice que no se puede iniciar. Hola Jesús, ¿cómo vas? Buenas noches, buenas noches. Ahí te mandé una solicitud de iniciar video. Dale pues a ver si... Ah, ¿es por eso? No, Bueno. no, es para probar. No, tú debes tener control total de tus dispositivos, video y todo. Yo aquí solamente podría silenciarte o apagarte, dado el caso, pero tú debes No, poderlo dice que no se puede iniciar. iniciar cámara, vamos a mirar a ver qué es. Debe ser de tu computador. Mira si está bien conectada, Jesús. Pues esa cámara es como un portátil, tiene la cámara ahí. ¿Está integrada? Sí. Qué raro, ¿será que tienes activada su aplicación con cámara? Mira, a ver. Otra cámara, de pronto la tiene ya atrapada, secuestrada. Sí, Otra aplicación. sí. Esta de mí, mira. Ah, como está en una reunión ahora. Claro, es que todavía estás en la reunión de mí, Daniel. Todavía no terminó la otra reunión, Héctor. Tranquilo, sin vergüenza, sin pena, te esperamos. Y ahora sí. Ahora sí, hola. Hola, Hola. ¿cómo vas? Uy, tienes una ingeniera allá a tu lado. Sí, pero esa... Apareció Jesús. Vea. Hola, Fernando. Apareció Jesús. Ahora no los llamo siervos, sino amigos. Sí. Bueno, Bueno, muy bien. Germancito Acero, Señor, ¿cómo ha estado? aquí nerviosos, esas vainas que le ponen a uno a hacer. Sí, no, Sí. no, mentiras, güey. Bueno, mejor es saludarlo. Mentiras, es molestando. Todo bien. Bueno, ¿Qué se hizo William? Aquí Está, estoy. sino que Yo está estoy. calladito. Ah, ya lo vi. Yo estoy aquí. Y aquí me quedo, decía Samper. Está en un completo silencio. hola, Germán Velandia, ¿cómo está? Hola Jesús, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, gracias. Saludos para todos. Me trae copia. Gracias, lo mismo. No me preocupe.
Bueno, pues cuando ustedes digan, doctores. No, esperemos que 5 Falta. minuticos, que llegue Luis Gonzalo, que llegue Jorge, que llegue Víctor, que llegue Eufrasio y Luis Eduardo. Luis Eduardo. Sí, ¿Sí? Lucho. ¿Se llama? Luis Eduardo. Vamos a ejercer aquí presión psicológica. Siempre es que faltan bastantes. ¿Va a escribirles por el interno a todos? Ajá. Entonces, ¿Y qué dice Jaimito del Valle? Ajá. ¿Cuenta? Profesor Girafales, No, oye, Jaimito está dormido. No, aquí todo bien, gracias a Dios. Anda. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien. Tú sabes que mi familia es costeña, mi familia paterna. No, oye. Se me había comentado algo. Tenemos cierta afinidad. Anda. No, pero el acento sí no te luce. Para nada. ¿Y cómo van esas clases? ¿Están bien? Ya lo sé. Nos tienen clavados, hermano. Nos siguen comiendo libro. Pero ¿Están bueno, yendo allá? ¿Están yendo a la escuela o virtual? virtual. ¿y qué era la reunión de anoche? ¿Qué era el material? Era el lanzamiento de un libro que tiene que ver Sí. con el tema de la violencia sexual Sí. infantil. Entonces es como la recopilación de todo el trabajo que ha hecho la arquidiócesis durante estos Sí. 2 años. Sí. Y el libro, digamos que lo que aporta son unos criterios y da unas pautas para que en la arquidiócesis de Bogotá en particular Sí. se puedan adoptar esas pautas y prevenir todo ese tema de violencia sexual infantil. Muy tremendo. Pero de todas maneras, Tema álgido. ¿no? Porque son lineamientos inclusive legales y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. ¿Y quién está coordinando eso? Monseñor Ali. Ali, ¿no? Sí. Ali. Tolerancia cero, se llama el lema del Papa, no sé aquí cómo se llama. Desde la oficina del buen trato de la arquidiócesis se llama. Sí, sí, sí. Las psicólogas. Bueno, mientras se van entrando las otras personas, quiero que por favor Jesús Meneses me diga un número del 1 al 6. Un número del 1 al 6. Jesús nos está escuchando. ¿O sí? Jesús Meneses. Jesús. Jesús Meneses. ¿Te escuchaste, Jesús, Hola. lo que te dijeron? Un número de 1 al 6. El 5. El 5, muy bien. Y un número también del 1 al 6 que no sea el 5, me lo regala el chino Fernando Mantilla. Buenas noches a todos. Buenas. El 3. El 3, bueno. Entonces, Eufrasio, vale, les correspondió a ellos dos. Eufrasio Cuesta Moreno y Luis Eduardo Serrano para la próxima vez, la próxima reunión, van a hablar de la Eucaristía, ¿sí? De la Eucaristía. Entonces ya definimos quién hace qué, quién hace la parte de patrología de la Eucaristía y quién hace la reflexión de los textos bíblicos. Y nuestra próxima reunión, que ahorita la definimos por consenso entre todos, y mientras van entrando, ya llegó ahí Jorge Monsalve, le damos la bienvenida. Alguien me preguntó amablemente, conversando, que cuál era el propósito de estas reuniones, ¿sí? Entonces yo le dije, hermano, para que nos vayamos acostumbrando a predicar con parresía, con la fuerza del Espíritu Santo, con la valentía. Por eso cuando Roberto Gutiérrez y Luis Gonzalo arrancaron la vez pasada, lo hicimos afortunadamente presencial. Creo que la próxima, Dios mediante, también la vamos a hacer presencial.
Eso es todo. Porque tenemos que empezar nosotros a tener el dominio de temas, ¿cierto? De temas, de predicación, predicar con esa palabra tan hermosa griega que quiere decir parresía, con fuerza, con la fuerza del espíritu, con valentía, ¿sí? Y qué mejor ejercicio que hacerlo entre nosotros mismos para que vayamos perdiéndole el miedo desde todo punto de vista. Y lo bonito de acá es que acá nos podemos equivocar. Acá nos podemos exhortar, orientar. Entonces, van a ver, no hoy, a partir de lo que lo comencemos presencial, pues obviamente no se va a pedir pinta de corbata ni que se revista, no, sino un sport elegante, zapato de cuero, puede ser jean, no importa, pero sí zapato de cuero, no sudaderas, no tenis, porque puede ser, el auditorio es importante, somos nosotros mismos, como puede ser un auditorio más grande, una comunidad que estemos manejando, una parroquia, un grupo, una empresa, porque se está empezando a trabajar nosotros con el padre Biucci a las pastorales especializadas. Entonces se tiene como idea tener pastorales especializadas de empresas, centros comerciales, ¿qué más? Educativa, universitaria, porque hay universidades en nuestras diócesis, colegios. Entonces, tenemos que empezar a trabajar sobre esos elementos tan importantes, muy simples, pero muy importantes. Entonces, para que nosotros, los que estamos acá reunidos, los que están a mi cargo, jamás, pero jamás de los jamases, grábenselo de una vez, jamás de los jamases, cuando usen el alba, jamás lleguen con el alba en una bolsita. Jamás de los jamases. Lleguen con el alba en una bolsa y tímidos y temerosos y mirando a ver, ¿será que me puedo revestir? ¿A quién le diré? No, nada, ustedes llegan con el alba en un maletín, ¿cierto? De material, sea de cuero o sea de eso, pero con un maletín elegante, chévere, con personalidad, a revestirse. Porque ese es el objetivo mío. Yo les he dicho a ustedes, yo no soy ni su jefe ni su superior, nada. De hecho, no me gusta que me digan diácono, nadie, ni ustedes ni nadie, porque pues mi misión es servirles, servir de puente, que ustedes pasen y aprendamos. A mí me gusta que me pregunten, me encanta. Hay de ustedes que me llaman, oiga, William, y voy a hacer una pregunta, las que quiera, hermano. Y a veces se me sale a mí, yo soy como soy, yo a veces soy sin filtro, y yo les digo, yo de entrada, con los presbíteros caigo mal. ¿Por qué caigo mal? Porque yo soy como soy sin filtro. Hablo, pienso, soy comercial, soy de mercadeo, soy kinestésico, obviamente eso de la kinestesia me ha tocado medirlo ahora con la pandemia y el distanciamiento, porque me gusta abrazar, tocar en el hombro, pero me ha dado duro esto, esa parte de mí, porque eso es una forma de ser mía, de ser cercano. Y Jorgito, alcancé a ver a tu esposa ahí, me gustaría conocerla y saber el nombre de ella y darle las gracias por estar ahí. Si hay alguna esposa que esté ahí, si está Lili, si está Olguita, si está alguna esposa también para saludarla. Hola mujer, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. El micrófono. Bueno, Hola. muy buenas noches. Mi nombre, para quien no me conoce, porque aquí veo compañeros, Germancito, ¿cómo están? Marta Vanegas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Hola, Marta. Muchas gracias. ¿Cómo vas, Marta? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias, muy bien. Pues aquí en compañía Marta, chévere. Me gusta que estés ahí y yo hago un recordero y estas reuniones pueden asistir las esposas sin problema, porque pues aquí no se va a tratar temas vetados ni nada de esas cosas. Entonces, Marta, bienvenida. Qué rico conocerte. Mi nombre es William Abril. A mí siempre dime William, o si me quieres decir Abril, chévere, me gusta.
que seamos cercanos y reitero, el día que yo le dije a Jorge, que le di la bienvenida, yo le dije, Jorge, no sé por qué me pusieron a acompañarlos, estoy feliz de hacerlo, tengo una responsabilidad grande, no soy ni superior que ustedes, ni su jefe, soy su servidor. Hola, mi Olguis, qué gusto saludarte. ¿Cómo vas? Qué chévere, mija, verte. ¿Cómo vas? Si William, ves, ¿Cómo estás? Marta, si ves, saludé a Olga, Olguis, porque así es, y así soy yo, así soy yo. tranquilo. Y ya cuando te tenga confianza te diré Martica, Martis, no sé cómo te diré yo en el futuro, como a la Como esposa todos me de dicen, Robertico, Martica. le digo Lili, así a las personas que conozco, a Amparo, a Amparito, a veces se me escapa, y le decimos porque pues es que somos seres humanos y en la afabilidad es que nos conocemos. A la esposa de Eufrasio, Astridcita a veces, que se convirtió en mi cómplice la vez pasada que nos reunimos y nos regaló una torta y una gaseosa. Y de paso le doy las gracias a Astrid nuevamente porque pues fue algo lindo. Hola Astrid, qué gusto saludarte. Buenas noches para Oiga, todos. muchachos, vi la foto de su hijo oficial, divino se ve, precioso. Y hice una oración especial por él y por todos sus compañeros, que Dios los proteja muchísimo, porque pues está en la FAC, ¿cierto? Porque el Fuerza uniforme Aérea. Sí, es señor. Fuerza Aérea. Salúdenmelo, muy especial y Muchas gracias. Gracias, William. bendito, Dios qué te honor. bendiga. Y gracias por darle la oportunidad de que le sirva al país, ¿cierto? Bueno, qué chévere. Y Astrid, te presento a Marta, la esposa de Jorge. Y ¿Cómo estás? Marta, Mucho te gusto. presento, y así vamos a irnos conociendo poco a poco. Bueno, en el Sí. contexto de lo que acabo de decir yo, muchachos, tenemos que acostumbrarnos a tener parrusía, fuerza, valentía, porque eso es lo que somos. Vamos a predicar el evangelio, algo que no es nuestro. La bendición que impartimos, que damos, no es nuestra, es de Dios. Nunca nos apropiemos de una bendición. He visto casos en que alguien dice, padre, la bendición, ¿y usted es casado? No, entonces mi bendición no le sirve para nada. No, no es mi bendición, es la bendición de Dios. Sí le sirve, claro que sí. Y ahí pasa uno unos osos, pero bueno, eso es responsabilidad de cada quien. Pero nosotros no nos podemos apropiar ni de apropiémonos de la palabra de Dios para predicarla y apropiémonos de cosas de Jesucristo, pero de las bendiciones jamás, Dios mío, Dios nos libre de actuar. Y Germán Andrés Velandia, chévere que estés ahí también. Bueno, faltan poco. Holmes, a Holmes lo vi por ahí. Hola Holmes, ¿cómo vas? Entonces también bienvenido, hermanito. Hola Germán Andrés, gracias por esos saludos. Hermanito William. Son Sí, muy hola, lo que especiales pasa, tus saludos, gracias. Germán Andrés. Me dice, William, pasaba por aquí. Si se lo envías a todos, chévere, rico. Pasas por aquí, me saludas en el WhatsApp. Pero chévere, mano, chévere porque eso alimenta. A veces uno puede estar achantado y un saludo de esos y le da a uno alegría que lo saluden a uno. Bueno, porque somos de carne y hueso y estamos en esta pandemia viviendo situaciones humanas, emocionales, espirituales, económicas, muy fuertes, muy fuertes. Y si así no sea nosotros, sabemos que algún hermano, algún vecino, algún primo, algún tío está también pasando y uno se achanta, hermano, porque somos humanos. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, en aras de empezar 7:15, vamos a hacer muy concreto esto. Bueno, entonces, Eufrasio ya entró, sí, Eufrasio, hermanito, para la próxima reunión le corresponde a Eufrasio, eso lo hicimos ahorita un sorteo antes de que entraran, y Luis Eduardo Serrano, ¿lo conoces? Pues, ¿de qué vamos a hablar la próxima reunión? Que ya lo definimos. A mí me gusta hacer todo por consenso, muchachos. Lástima que no lo hayamos colocado, pero bueno, listo, vamos a hacer todo por consenso. Entonces, el tema, mi querido Eufrasio, es la Eucaristía. La Eucaristía. En Sí, todos los aspectos. en todos los aspectos. Entonces, uno de los dos, ya se lo dividen ustedes dos, va a hablar de lo que es la patrología, Vaticano II, que dice el Vaticano, una pequeña reseña histórica de la Eucaristía, ¿sí? Y el otro, ya se pondrán de acuerdo, me va a hablar de los textos bíblicos, una reflexión que hable de la Eucaristía, ¿cierto? Entonces, yo reitero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito?
que empecemos a perderle el miedo a predicar, que empecemos a predicar con parresía, con fuerza, con valentía, porque somos llenos del Espíritu, y en esta fiesta de Pentecostés con más veras. Bueno, ¿me hago entender? Ya lo dije, Eufrasio querido y Astridcita, ayúdenme. Jamás, jamás de los jamases, muchachos, me lleguen con el alba en una bolsita. Jamás, jamás. Así sea de la bolsa del éxito o el de uno. No, prohibido. Eso sí, a mí me da una terronera cuando yo veo llegar a mis hermanos diáconos con el alba en una bolsita. No, muchachos, como nos vean, nos tratan. Como nos vean, nos tratan. Siempre con zapato de material, de cuero, o nunca de tenis, nunca de sudadera. Para nuestra próxima reunión, Eufrasio, y para que le digas a Luis Eduardo, Dios quiera, vamos a ser presencial. Entonces ese día vamos a estar no elegantes, no corbata, sino sport elegante, un business casual que llamo yo, un sport elegante, zapato de cuero o de material, no tenis, no sudadera, porque vamos a hacer de cuenta, el auditorio nuestro es importante, pero vamos a hacer de cuenta que estamos en una empresa, en un colegio, en una universidad, y vamos a predicar, ¿ok? ¿Me hago entender? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién va a comenzar? ¿Quién va a comenzar? Mi querido Germancito, mi querido Roberto Rodríguez. Si hay alguna pregunta, dime. Empiezo yo, William. Roberto. Por Listo, favor, Robertico. Listo. Entonces vamos, Robertico, mira, vamos a hacer lo siguiente. A mí me gusta así, yo soy Robertico. Y hagámoslo a través de este canto que... Listo, perfecto, dale. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino. Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Rija la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones,
fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, que necesitamos, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Bueno, buenas noches para todos. Me correspondió hacer como un pequeño recorrido sobre la historia de Pentecostés. Parto desde el Pentecostés antiguo, el Pentecostés judío, y pues entre las fiestas del pueblo judío, el pueblo de Israel, pues la más citada era, en la Sagrada Escritura, pues era la Pascua. Y en el tiempo de Jesús, pues era la más importante. Pero allí es donde hallé yo como una conexión con la gran fiesta judía de las semanas, que es la misma de Pentecostés, ¿no? Pues su nombre tradicional era la fiesta de las semanas, descritas en el Éxodo 24, en el versículo 22, y pues la relaciona con el Deuteronomio 16:9, con la fiesta de los ácimos. Es decir, hay una conexión de la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es dependiente de esta fiesta, ¿no? De la fiesta de Pascua. En el judaísmo helenístico llevaba el nombre de quincuagésima, es decir, Pentecostés, mientras que en la fiesta judía significaba en un principio la fiesta de la cosecha. En los principios del cristianismo se conmemoraba la alianza del Sinaí, el día quincuagésimo. Para los cristianos es un tiempo que se prolonga durante 50 días. La duración de 50 días y la celebración del Señor resucitado es la novedad radical de la Pascua cristiana en el distintivo de los siglos cuarto y quinto, que se daba de esta manera la Pascua, ¿no? Entonces, Pentecostés para ese momento era una prolongación de la Pascua, ¿no? Tan pronto como esta fiesta en la historia del cristianismo fue vista como un sagrado espacio de 50 días que se inaugura con el primer domingo como continuación de la Noche Santa, ¿no? Punto culminante de la celebración pascual. Entre los autores antiguos que nos permiten conectar con los orígenes del cristianismo, tenemos a Tertuliano, que presenta Pentecostés como un espacio de tiempo que se caracteriza por la misma solemnidad de alegría y esperanza, ¿no? El sentido de la Pascua prolongada durante el tiempo de Pentecostés en los 3 primeros siglos era un hecho universal, o sea, lo mismo se celebraba en las iglesias de Asia Menor, Egipto, norte de África,
que en las de Roma o de Galia. Máximo Turino en el siglo XV dice que adentrado este siglo, la Pascua conservaba aún todavía su sentido de gran domingo, que prevalecía el sentido restrictivo a favor de la quincuagésima. No desaparecía el significado antiguo y la costumbre de rezar de pie y el no ayunar en este periodo de gran alegría. El proceso o la evolución de esta fiesta pues no es ajeno al libro de los Hechos de los Apóstoles, llevado poco a poco a festejar el domingo de la conclusión como el día de la venida del Espíritu Santo. O sea, la conclusión de la Pascua en el último domingo pues era la celebración, ya se iba vislumbrando la celebración de la venida del Espíritu Santo. En el siglo IV y en el siglo V las iglesias como la de Constantinopla, la de Roma, la de Milán y la de la península ibérica empezaron a individualizar este aspecto de la celebración pascual por la misma razón. La ascensión pasará de ser una manifestación mayor del resucitado sin día determinado, no tenía un día determinado, pasará a ser una fiesta propia, ¿no? Que se celebrará pues en el domingo 40, digamos así, en el 40º día, ¿no? Y entonces la celebración de Pentecostés pasaría allí al 50º día, ¿no? Hacia el año 400 se empieza a celebrar el día 40º como propio de la Ascensión. Se reserva el día 50 como el día de la venida del Espíritu Santo, la época de oro del catecumenado y de las catequesis bautismales, ¿no? Esto en cuanto a esos principios de la fiesta de Pentecostés. Ahora veamos Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles, en los relatos de Lucas. En los relatos de Lucas pues hay una referencia bien precisa con relación a la fiesta de Pentecostés, a la efusión del Espíritu Santo. Pues es el cumplimiento del acontecimiento pascual. Está muy ligado, ¿no? O sea, no se puede ligar estas fiestas, la Pascua y Pentecostés, pues como la finalización del acontecimiento pascual. A pues se ve reflejado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en los versículos 32 y 33. A este Jesús, Dios, comillas ahora, ¿no? Pero a este Jesús, Dios lo resucitó y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre en el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Como vemos, la comprensión de este cumplimiento del acontecimiento pascual es la misma en Juan, ¿no? Lo que pasa es que en Juan, estos tres tiempos, ¿no? O sea, la Pascua, la Ascensión y Pentecostés están recogidas en un mismo día, mientras que en Lucas los distingue uniéndolos en un único desarrollo del ciclo pascual, ¿no? El relato de Pentecostés va seguido de la descripción de la vida de la comunidad. Pentecostés es como ese momento en que se empieza a fundar la comunidad cristiana, que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 44 y 45, y en el capítulo 4, versículos 32 al 35. Pentecostés es el acontecimiento de la inauguración de la comunidad de la nueva alianza, regulada ya por
esa nueva manera de ver la comunidad, que es la caridad, ¿no? Es el amor. Es a través de ese sentimiento que Pentecostés se expresa, ¿no? Y en Juan, pues la narración de Pentecostés en Juan nos presenta una interpretación análoga, aunque pues su contexto teológico es distinto, ¿no? Vincula la crucifixión del Señor con la entrega del Espíritu Santo, ¿no? En el momento de su muerte. También, pues, dentro de las lecturas que hice, me parece importante que María en Pentecostés tiene también una mención que refiere a la presencia y el papel de la Virgen María al lado de los apóstoles, ¿no? Al comienzo de la iglesia, que pues es fiel copia de la presencia de la vida histórica de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús y el nacimiento de la iglesia en la presencia del Espíritu Santo, y en ese sí que la Santísima Virgen María dio, ¿no? En los padres de la iglesia pues encontré varias exhortaciones y varios tratados, ¿no? que pues revelan ese como despertar, ¿no? del Espíritu Santo en medio de los acontecimientos de la iglesia de sus tiempos, ¿no? Como San Basilio Magno, que revela en su tratado, pues, abro comillas porque es una expresión de él, ya que es llamado el Espíritu de Dios y el Espíritu de la verdad que procede del Padre, espiritualmente, Espíritu generoso, Espíritu Santo, es un nombre peculiar. Hacia él se dirige su mirada a todos los que sienten necesidad de santificación. Hacia él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa. Me pareció como muy elocuente esa manera en que San Basilio se expresa, ¿no? de la presencia del Espíritu Santo. San Irineo tuvo que pues pelear contra algunas herejías contra el Espíritu Santo. Abro comillas, Dios había prometido por boca de sus santos profetas que en los últimos días derramaría su espíritu sobre los siervos y siervas y que estos profetizarían. San León Magno, Pentecostés declara que el misterio de la Santísima, declara el misterio de la Santísima Trinidad y retoman y se refutan los errores contra el Espíritu Santo. Todos los cristianos saben, mis amados hermanos, que la festividad de hoy merece celebrarse entre las principales. Y San Agustín pues hace algunos tratados y algunas exhortaciones acerca del Espíritu Santo como ese vino nuevo, el don de lenguas, la diversidad al servicio de la unidad, el Espíritu Santo, alma del cuerpo místico, ¿no? Pero estas experiencias de Pentecostés pues las vemos muy marcadas dentro de la vida y la misión de la comunidad de la Nueva Alianza, en las cartas de San Pablo y en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Fundamentalmente. Y sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, que describen la gran riqueza de la vida de la Iglesia Apostólica, como la vida de la comunidad de la Nueva Alianza y la fuerza del Espíritu de Pentecostés, ¿no? En los Hechos, pues Lucas resalta el papel del Espíritu Santo como principio de la irradiación universal de la salvación, en cuanto mueve a la comunidad a llevar el mensaje de la buena noticia, ¿no? Y pues en las cartas paulinas hay una marcada expresión de lo que es la profecía, el don de lengua, los carismas, ¿no? Y la acción del Espíritu Santo como principio de amor
y de comunión que une a los hombres en Cristo, en el Padre y entre sí. Esa es más o menos como el recorrido que en las lecturas que hice y traté de sacar como un resumen, un esbozo de cómo ha sido esa presencia del Espíritu Santo y cómo ha evolucionado a través desde los inicios, ¿no? Cuando de una fiesta del judaísmo se fue extrayendo la fiesta de Pentecostés, ¿no? Alrededor de ella, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante, realmente. Y Héctor levantó la mano. No, estoy aplaudiendo. Muy bien, Robertico. Muy bien, muy bien. Muy bien, de verdad, Roberto. Pues un gran preámbulo, un excelente resumen que nos da la ocasión de hablar sobre el Espíritu Santo, ¿no? De conocer esos intríngulis, digamos, teológicos que son bien interesantes, sino que nos da la oportunidad de conocerlo mucho más personalmente. Y yo quisiera centrarme en las lecturas que acompañaron el sexto domingo de Pascua y el domingo de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que entre otras cosas debería conocerse o se conoce en algunos ámbitos como el Evangelio del Espíritu o el Evangelio del Espíritu Santo. Y digo esto porque creo que si hacemos un paralelismo entre las dos lecturas, pues vamos a encontrar una gran riqueza. En primer lugar, pues esa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles del sexto domingo, en la que habla de la conversión de Cornelio. Cuando Cornelio, que era un centurión romano y por lo tanto pues era el comandante de una centurión, era de 100 personas o de 100 hombres a su cargo, viene y se trata de echarse a los pies a modo de homenaje de Pedro, que lo ve entrando. Y en ese pasaje de los Hechos, pues hay mucha riqueza, porque cuando Pedro empieza su discurso y dice que él no hace ni distinciones y que el Señor acepta al que lo teme y practica la justicia, en ese momento, no importa de qué nación sea, viene y cae el Espíritu Santo sobre todas estas personas que escuchaban esas palabras. Y al oírlos hablar, entonces todos los creyentes que venían con Pedro se sorprenden, se asustan, dicen, bueno, y aquí también, ¿por qué se derrama el Espíritu Santo sobre también los gentiles, ¿no? E inmediatamente, pues ya Pedro, totalmente convencido de ese anuncio que tiene que hacerse universal y a todo el mundo, también los bautiza. Y luego vamos a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, pero ya en el domingo pasado, que fue el domingo de Pentecostés, que como bien lo dijo Roberto, Pentecostés etimológicamente pues significa una quincuagésima, un 50 días, y se celebraba pues también, como lo mencionó Roberto, pues desde el Antiguo Testamento. Por eso dice que al celebrarse, la lectura dice que al celebrarse el día de Pentecostés o al llegar el momento de Pentecostés, pues se reunieron los discípulos, porque Pentecostés no es solamente una fiesta, como bien lo acabamos de conocer, católica o cristiana, sino que también era una fiesta judía, pero que hacía referencia y hace referencia, hay un paralelo bien importante y bien interesante, porque tenemos que el Pentecostés judío dio nacimiento a la iglesia o a la religión judía como tal, porque que se celebra la entrega de las tablas de la ley, de los mandamientos, ¿sí? Y el Pentecostés católico, que es la venida del Espíritu Santo que se derrama sobre el Colegio Apostólico y María Santísima, pues también nos da lugar al nacimiento de la iglesia como tal, con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a predicar y a llevar su palabra por todo el mundo. Y igualmente que en
en lo que leímos de Cornelio, pues también hay una cosa común en los dos, que es que empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Empiezan a hablar en otros idiomas y todos se hacen entender. Ese en general es el contexto, y ahora yo quisiera que empezáramos una reflexión bien interesante. Aunque cronológicamente el relato es posterior, el de Cornelio es posterior a la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, en la liturgia se lee antes. ¿Y por qué? Porque se necesita darle también un sentido de universalidad, y que tengamos todos claro que es para todos los pueblos, que es católico, que significa realmente eso, universal. Y aquí para nuestro Dios no hay ni discriminaciones sociales, ni raciales, ni de ningún tipo. Y este sigue siendo ese mensaje hoy, después de más de 2000 años, en que no podemos despreciar a ninguno, que todos somos amados, que todos somos incluidos, que el Señor no hace acepción, que finalmente significa que no hay preferencia ninguna por nadie, sino que todos somos iguales y a todos Él nos ama. Y en ese sentido, pues tenemos que hablar ya no solamente el espíritu como una cosa etérea, una cosa que no es palpable, sino que ya lo podemos entender de una manera completamente nueva y diferente. Yo me permito hacer una reflexión que no es seguramente muy teológica, pero es la manera como yo entiendo ese símbolo del hablar en lenguas. Y decía la lectura que a pesar de que hablaban en lenguas extrañas y diferentes, todos se entendían. Y en últimas, para mí, ¿eso qué significa? Significa que el lenguaje que estaban hablando, esas lenguas de fuego que los iluminaron, que los llenaron de tanta sabiduría, era finalmente el lenguaje del amor. Y en ese lenguaje del amor todos se entienden y todos nos entendemos. Y yo pienso que mucho de eso es lo que nos ha venido diciendo Monseñor Henao a través de su participación en estos diálogos que están teniendo el gobierno con los dirigentes del paro, diciendo exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a hablar del lenguaje del amor, y el Espíritu Santo tiene que estar ahí presente. Para mí, esas lenguas extrañas en que todo el mundo se habla, pero finalmente en que todos se entienden, significa eso, el lenguaje del amor, porque ese es finalmente el mensaje y lo que podemos entender, en donde se hace palpable el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se hace palpable en ese amor, y es mismo. Se habla en lenguas, pero se habla siempre de la grandeza de Dios. Dice la lectura que todos proclamaban las grandezas de Dios, es decir, el amor con mayúsculas de Dios. En ese mismo evangelio de San Juan, del final de ese domingo sexto, nos encontrábamos con esa instrucción que les daba nuestro Señor a los apóstoles, casi en esa despedida. Les decía: esto les mando, que se amen unos a otros, que se amen. ¿Y qué es amarse finalmente? Eso no podía ser el Señor mucho más enfático de lo que fue. Les mando ese mandamiento, ese es supremo, eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Amarse mutuamente. ¿Y quién nos enseñó a amarnos mutuamente? Pues nuestro Señor, hasta el punto de dar su propia vida. Él lo hizo primero que todos nosotros, y ahora está instruyéndonos a nosotros a través de los apóstoles a que tengamos que hacer lo mismo, porque Él ha llevado ese amor a un nuevo nivel, a un extremo, a un nivel que es casi, pensamos a veces nosotros que es inalcanzable para nosotros, ¿no? Pero no es así. Él, así como nos da ese mandato, también nos llena de ese espíritu, nos llena de esa fuerza y de ese calor, de ese fuego, para poder cumplir con ese mismo mandamiento. El Señor pone el trabajo, pero también da los medios para hacer el trabajo. Y Él nos llama en ese mismo texto, ya no los llamo sirvientes, a ustedes los voy a llamar amigos. Y ya es una cosa bien importante en la Biblia ser sirviente. De hecho, en la misma religión católica actual, el primer paso para ser santo, para ser declarado santo, es declarado siervo de Dios. Ese es el principio de la beatificación.
Entonces, fíjese que ese término de servidumbre o ese entendimiento de la servidumbre, de ser siervos, ya entraña un gran servicio. Y nosotros como diáconos sí que tenemos que aprender de ser siervos de los demás. Entonces, pero él dice, ya no son siervos, son amigos. Y con esa conexión entre el amor y la amistad, nos dice esa profundidad de ese amor, porque nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Entonces nos convirtió en amigos y nos hizo esa exhortación a amar que se repite a lo largo de todo, absolutamente todo el evangelio, bien sea con sus dichos o con sus hechos. El Señor siempre nos está hablando de amor. Cuando le preguntan que cuál es el mandamiento más importante, dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Siempre está hablando en ese lenguaje del amor. Siempre nos dice, oye, hay que amar, hay que amar, hay que amar al prójimo. Y si nosotros no aprendemos a amar como Él, pues vamos a perder la amistad con nuestro Señor, vamos a perder esa relación que nos hace únicos y que nos hace excepcionales en el mundo, ¿sí? Como reconocían a los cristianos antes, ¿cómo los reconoceréis? Mirad cómo se aman, porque están ahí, porque está el uno para el otro, porque tienen esa vocación de servicio y de entrega a la otra persona y a los otros, a los demás. Lo primero, pues, que me viene a la mente cuando yo hablo de ese tipo de amor es qué es lo primero que uno quiere hacer cuando está con un amigo. Pues estar juntos, ¿cierto? Compartir. Nosotros, me preguntaba yo, ¿cuántas veces vamos a visitar a nuestro Señor el Santísimo? Y nos decimos amigos de Dios. Y nos decimos que lo amamos y que lo queremos y vamos a verlo, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar de su compañía, ¿no? Tenemos que amar, ahí también hay amor, en esa oración profunda frente al Santísimo, en esa inclinación de nuestra cabeza, en esa postración que hacemos y lo adoramos porque es absolutamente nuestro Dios, estamos manifestando también nuestro amor. Cuando para nosotros los diáconos esto tiene que significar algo más. Yo me digo diácono aunque no lo soy, pero creo estar en el camino para hacerlo si nuestro Señor lo quiere algún día. Pero eso ya venía prefigurado en el Antiguo Testamento. En la prefiguración en el Antiguo Testamento, y me puse a leer la oración de la ordenación diaconal, en el que se nos llama también levitas, ¿sí? Levitas porque es de la tribu de Leví que estaba dedicada al servicio litúrgico. Y dice esa oración que es absolutamente hermoso, dice que los apóstoles de tu Hijo eligieron a 7 varones, es decir, fuimos seleccionados y se destinaron y se pusieron aparte, que es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando nos ponemos fuera un poco del mundo para poder amar al mundo. Y ya tenemos ese mandato que ya nos ha dado nuestro Señor en ese discurso de despedida. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan a dar fruto y que ese fruto permanezca. Eso es lo que nos están pidiendo. Están pidiendo a nosotros que vayamos a ese mundo, que vayamos a ese entorno a veces tan difícil y tan hostil, pero que vayamos a entregarnos, que vayamos a darnos, que vayamos a dar fruto, que vayamos realmente a servirle a los demás. Porque en últimas, ¿qué es el Espíritu Santo? Ese amor, el amor entre el Padre y el Hijo. Amor de Dios, amor del Padre, amor de nuestro Señor. Y nos están pidiendo a nosotros con esa entrega del Espíritu que se celebró ahora mismo en Pentecostés, que nos convirtamos en eso, que nos convirtamos en amantes, en el mejor sentido de la palabra, en amantes de los demás, en amantes del servicio, en amantes de la entrega, del hacer cosas por los demás, no solamente cosas, y dentro de esas cosas también incluir el orar por los demás, pero sin perder desde ningún punto de vista el amor que le debemos a nuestro Señor, la adoración que le debemos. ¿Sí? Por eso es importante para todos nosotros que acudamos a vernos con nuestro amigo, a sentarnos con él. Como decía el santo cura de Ars, yo lo miro y él me mira. Es eso, es hablar con nuestro Señor, es estar con él. Y también, obviamente, que ese estar con Él, que ese alimento que nos da a través de su presencia y también de la Sagrada Eucaristía, pues lo podamos ver también reflejado en la forma en cómo tratamos a los demás, en la forma en cómo nos entregamos a los demás, en la forma en que le servimos a los demás y en la que
perdonamos también, porque el amor realmente tiene gran cantidad de perdón. Si no aprendemos a perdonar, a decirnos a los otros lo siento y a pasar por encima de tantas cosas que a veces nos hieren, que a veces nos ofenden, que a veces como que nos hacen sentir que, oye, con ganas de devolver el golpe, si no somos capaces de perdonar y de amar, pues poco servicio estamos haciendo realmente. Entonces, yo quisiera, para terminar, pues pedirles a todos que reflexionemos sobre esto, sobre el verdadero sentido de que podamos hablar diferentes lenguas, pero que todos nos entiendan, porque finalmente todos nos vamos a entender con el lenguaje del amor, con el lenguaje que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y que por virtud de su entrega, de su pasión, de su muerte y de su resurrección y de llevar nuestra humanidad a estar al lado de Dios, porque eso fue lo que hizo con la resurrección. Cuando se dice que está sentado a la derecha del Padre, llevó toda nuestra humanidad ya, nos ha glorificado, tanto nos amó que se entregó por nosotros. Y yo les pido que por favor pensemos en esto, reflexionemos en esto y obremos en consecuencia para que ese amor que nos ha iluminado, que nos ha entregado y que nos ha llevado hasta este camino, pues se vea reflejado realmente en que hagamos y construyamos todos los días un mejor mundo para los demás. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos protege y que el Espíritu Santo ilumine nuestro camino. Muchas gracias. Amén. Bueno, muy bien, y yo pido por favor nos demos un aplauso. Excelente, muy bien. Porque el ejercicio, tanto la vez pasada como con Roberto Gutiérrez y nuestro querido Luis Gonzalo, se cumplió. Hoy, gracias a Dios, también en el Espíritu les digo que se está cumpliendo el ejercicio. Si alguien quiere hacer un eco, ¿cierto? Un eco muy corto, aquí es donde nos podemos equivocar, aquí es donde podemos aprender, porque esto es una, una plataforma virtual, pero dentro del contexto del aprendizaje. Yo personalmente le doy gracias a Dios porque pues se está cumpliendo el objetivo. Por eso todo el contexto que hizo Roberto Rodríguez lo hizo dentro de la patrología, que es muy importante, porque nuestra iglesia, esa es la gran cualidad de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene historia, tiene un recorrido, tiene magisterio, ¿sí? Ese es el trípode de tres patas fuertes que tiene nuestra iglesia. La palabra de Dios, la tradición de la iglesia y el magisterio. Es un trípode. Por eso es que nuestra iglesia es tan fuerte, porque tiene esa experiencia. Y todo enmarcado en lo que estamos haciendo hoy, el Espíritu Santo de Dios. Me encanta, Germancito, Ernesto, que hayas tocado el tema. ¿Qué tal que alguno de nosotros, porque el Espíritu así lo mostró, oiga, vaya, represente a los diáconos como negociador? ¿Sí o no? Y tenemos que estar, como les dije, bien vestidos, elegantes. Hoy no es el momento porque estamos en nuestras casas, pero cuando nos volvamos a ver, vamos a estar tratando de hablarle a empresarios, hablarle a colegios, a universitarios, y como nos vean, muchachos, nos trata. Ese es el contexto. Yo aplaudo muy bien, Roberto, muy bien el chino Germán Ernesto. La vez pasada también quedé muy contento, Robertico Gutiérrez y Luis Gonzalo, y pues no sé si alguien quiere hacer un eco analizando algo que le haya gustado, y si hay algo que por mejorar, también digámoslo, con misericordia, con caridad. Adelante, mis hermanitos queridos, muy concretamente.
Holmes, ¿vas en la calle, Holmes? Cuidado con el celular chino ahí por la calle, manito. Bueno, cuidado, por favor. Sí, don Diácono, ya estoy por aquí. No, Willy. No. Estaba ahorita en la parroquia. Listo, bueno, papá, pero cuidado, papá, cuidado. Primero la seguridad antes que nada, bueno. Y gracias por estar ahí conectado, eso se te valora. Pero primero la seguridad. Bueno, muchachos, miren, entonces, yo le doy gracias a Dios, cada quien con su estilo, cada quien con su estilo. Aquí todo se vale, muchachos. Entonces, Eufrasio Cuesta y nuestro amigo Luis Eduardo Serrano, ¿cierto? Coincidencialmente, Lucho, elegimos, eso fue un sorteo que se hizo antes de que ustedes llegaran, les corresponde nuestra próxima reunión. Entonces, por consenso, ¿cuándo hacemos nuestra reunión? Por favor, des en cuenta, hoy es miércoles, si quieren lo hacemos de hoy en 15 días para hacerlo a mitad de mes, a mitad de mes, ¿cierto? Y vamos a hablar. Entonces ya se ponen de acuerdo Eufrasio y Luis Eduardo, Luis Serrano, de quién habla de la patrología, de la historia de la Eucaristía y quién hace la reflexión teológica y predica, nos predica. Ambos son predicaciones y predicar con fuerza, la parrucía. Bueno, entonces aprendámonos eso, muchachos, y no es para mí. Y la próxima reunión, Dios mediante, Dios quiera, que ya la podamos hacer en alguna de nuestras parroquias o allá donde el Padre Biuchi. Y como les dije, bueno, algún comentario. Yo tengo una sugerencia. Dime, Luis, Héctor Luis, dale. No, pero Jesús levantó la mano primero, qué pena. Ya deja que ya tengo la sugerencia. Jesús, gracias. Dale, Jesús. Gracias. Fernando también levantó la mano. Bueno, pues definitivamente esta fiesta de Pentecostés es una fiesta del amor y el Espíritu Santo ha estado presente desde antes del hombre, diría yo, porque en la palabra se dice que reposaba sobre las aguas y definitivamente es la palabra del amor, ¿no? Sí, señor. Decía el Padre en su homilía el domingo, el Espíritu Santo es una persona y es el mismo Dios, ¿sí? El mismo Dios que nos enciende, que nos habla, que nos despierte en nosotros esas ganas de llevar la palabra a otros, ¿sí? Esas ganas de hablarle a otros de Dios, de llevar la buena nueva a quien lo necesita y de ir más allá de nuestras propias capacidades a decirle, oiga, este es el camino, la verdad y la vida, y es Jesús. Y pues les cuento y les participo que el fin de semana fue muy bonito. Ahí en Parcelas tuvimos una vigilia el sábado y el domingo hicimos una actividad con los grupos de catequesis, de confirmación y de primera comunión a campo abierto con los padres de familia y fue muy bonito, fue muy participativo y pues también valga el momento para hacer una cuñita. Estamos construyendo ahí la parroquia en Parcelas, necesitamos mucha ayuda. El padre ha hecho un árbol muy grande de madera y están dando un bonito por cada hojita. Las hojitas quedan ahí con el nombre de la persona que hace una ayuda. También hay unos frutos. Entonces el padre ha colocado en cada hojita 200.000 pesos y cada frutico 1.000.000 de pesos para que ustedes también, yo les puedo mandar esa propagandita para que a sus amigos en sus correos, de pronto hay alguien que quiera ayudarnos, empresas. Ahí también tenemos la contadora que ella les da un certificado a las empresas y le disminuyen en el pago de los impuestos a final de año. Entonces, pues mis amigos, pues esa parroquia es de la diócesis también y yo los invito a que nos ayuden con la promoción para construirla. Créanme que eso es mucho el dinero que se va, pero ya hay mucha gente que nos está colaborando. Héctor Luis, muchas gracias, Jesús. Sí, es una sugerencia chiquita. Como el primer viernes está establecido que sea formación, el segundo el tema espiritual espiritualidad diaconal, ¿por qué no dejamos los terceros viernes de cada mes establecido que sea nuestro encuentro? Ustedes deciden, muchachos.
para que así no se nos olvide y ya sepamos, porque si lo dejamos que hoy nos ponemos de acuerdo que en 15 días, en 15 días no, que en 2 semanas, entonces digamos que eso no queda en la memoria, mientras que si establecemos que cada tercer viernes de cada mes es nuestro encuentro, pues es más fácil recordarlo. ¿Qué opinan, Sugiero. muchachos? ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo porque adicionalmente nosotros venimos con clase ahora casi todos los días. Sí. Entonces, digamos que sé que nos queda un mesecito apretado, pero pues obviamente uno salta de un lado para el otro y son muchos temas a la vez. Entonces, yo también estaría de acuerdo que fuera un viernes y pues como ya tenemos los otros dos, pues sería ese viernes 18 de junio. Bueno, pero acordémonos que ya el próximo sería presencial, Dios lo permita. Bueno, sí, guardando la bioseguridad. Dios mediante. Bueno, listo. Pero bien, entonces, aprobado, muchachos. Viernes Próximo 18. Viernes 18. Ya confirmamos. Bueno. Y todos los Entonces, terceros viernes a partir de la fecha. Bueno, y resulta que el próximo tema, Eucaristía, la Eucaristía, ¿cierto? Los nombres de la Eucaristía, todo eso, Eufrasio y Luis Serrano. Ya se pondrán de acuerdo los dos y para que definan. Bueno, entonces todo el tema de la Eucaristía es el tema que vamos a trabajar ese día. Sí, señor, así es. Y entonces, yo quiero pedirle el favor, en el contexto de tu predicación, mi querido Germán Acero, termines con una oración y yo les imparto algo que no es mío, pero tengo la potestad de darlo, la bendición de Dios. Bueno, dale, Germancito. Ah, te quedaste sin audio. Entonces, vamos a pedirle el favor sin audio a Germán Velandia, Germán Andrés, que nos haga una oración en ese contexto de lo que hemos hablado. Y ya llegó Holmes, me tranquilizaste, Holmes. Gracias, mi amor. Holmes, Gracias. no vuelvas a hacer eso, papá, porque con la situación como está, hermanito, me quedé inquieto, papá. Pero gracias. ¿Es muy lejos tu casa del templo? Sí. Bueno, ya te sirvió, papá, Germán Acero, ya le sirvió el audio. Bueno. ¿Ya le sirvió? Sí, ahí lo escuchamos. ¿Nos escuchas, Germán? ¿Aló? Sí, ahí. Ya. Bueno, listo. Germán Andrés, entonces volvemos a Germán Ernesto. Pero gracias. Ya estaba listo ahí, tan chévere, tan querido. Hermano, Germán Acero, dale, por favor, Germán Ernesto. No, perdona, es que me quedé sin audio, no sé, me perdí. Ah, bueno, no, estábamos haciendo referencia a que nos vamos a reunir el 18 de junio, ¿no? El 18 de junio, viernes, vamos a procurar estar todos. Hoy faltaron solamente 2 hermanos, que son Luis Eduardo Fandiño y Luis Gonzalo. Creo que Luis Gonzalo está viajando a Estados Unidos, pero ahí estamos. Bueno, William, perdón, dime. Lucho me dijo por aquí, por el WhatsApp, que está en un encuentro también con el padre, con un sacerdote. Listo, no te preocupes y yo hablo con él después, pero lo importante es que no faltemos, porque esto va a ser importante y esto es formación y listo. Entonces, el próximo encuentro sorteamos a quien le corresponde, así como lo sorteamos hoy, siempre por consenso, siempre, nada impuesto. Bueno, entonces, Germancito, estaba pidiendo que hicieras una oración en el contexto de lo que acabamos de escuchar y yo les imparto la bendición de Dios. Bueno, dale. Muy bien, yo me quedé sin audio en el momento menos indicado, pero bueno, ya quisiera tener terminar esto con una oración, con esa oración que les mencioné de la ordenación de los diáconos, que está pues en el pontifical. Dice, pues con relación al Espíritu Santo también, tú haces crecer a la iglesia, cuerpo de Cristo, y enriquecida con dones diversos, hermosamente construida con miembros distintos y unificada mediante admirable estructura, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste, Señor, que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que se sirvieran en el templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Así también, en los comienzos de la iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron 7 hombres de buena fama
como auxiliares suyos en el servicio cotidiano mediante la oración e imposición de manos. Los dedicaron al servicio de los pobres para poder entregarse a ellos con mayor empeño a la oración y la predicación de la palabra. Te pedimos, Señor, que mires también con bondad, que nos mires también con bondad a nosotros, siervos tuyos, que pretendemos participar de tu gloria, que pretendemos servir a los demás, y te pedimos que nos acompañes, nos ilumines y nos protejas, junto con María, Virgen Santísima, que nos lleva de su mano. Todo esto por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente estoy sin audio. Sin audio, Willy, está sin audio. Ahí te estamos escuchando, Germán. Sigues tú, Willy. Sí, ya. Entonces, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por esta buena disposición. Y siempre acostumbrémonos a ser por consenso, por democracia, en el Espíritu de Dios. En la fiesta pasada de San Matías, esa lectura tan hermosa que se unían los apóstoles y oraban y por consenso elegían el candidato. Chévere, acostumbrémonos. Y todo Hechos de los Apóstoles habla que siempre se reunían, hablaban en el Espíritu de Dios. Entonces, por favor, salúdeme a Sofía, a Milena, a Marta Consuelo, a Gladys, a Luz Miriam, a Liliana, a Olga Lucía, a Marta Liliana, a Ana Serli, a Amparo, a Flor María, a Gladys, a Astrid, a Olga Cecilia, a Mari Luz, a Marta Hilda, y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que nos ayude a asimilar esto que aprendimos hoy de la fuerza del Espíritu Santo, que nos empoderemos, que le creamos a Dios, que así como lo decía Germán, creámonos frescos, creámonos. Esto hay que creerlo, hay que creerle a Dios y empoderemos en el Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Amén. Gracias. Mil gracias. Quedo muy contento con el ejercicio. Héctor Luis, gracias, papá. Saludos con gusto a todos. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.